Perfecto. En este segundo video es una continuación de lo que estábamos viendo recién acerca de los principios y vamos a ver los sistemas, ¿sí? Cuando hablamos siempre de sistemas, hablamos de una estructura normativa normalmente. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Que todo se vaya construyendo por leyes. ¿Para qué? Para que tengan un cumplimiento y una transparencia a nivel social, ¿bien? Entonces, esos sistemas, estos son sistemas a nivel general, ¿sí? Que rigen a todo lo que es la seguridad social, ¿bien? Después nosotros iremos viendo, conforme estas características que tenemos aquí en el cuadro, a cuál se parece más en nuestro país. Y lo que vamos a ver es que no podemos decir que estamos rotulados en un solo sistema de trabajo. Utilizamos todas estas herramientas que vamos a ver aquí en el cuadro, y que esa es la característica de nuestro sistema, ¿no? Es un sistema mixto, podríamos decir, una parte privada y una parte pública, como la estamos viendo aquí. Pero acá vamos a ver los sistemas puros, de manera teórica. ¿Qué tipo de sistemas tenemos? Bueno, sistemas que están profundizados o caracterizados por el rol privado, y acá átenlo al principio de responsabilidad individual que veníamos viendo hace unos minutos, y otros que son de carácter público, que están relacionados tal vez más con el principio de solidaridad, ¿no? Que vamos a ver, que vimos en el video anterior. Entonces, dentro de los sistemas protectorios privados, tenemos el rol activo de dos sujetos. Puede ser el sujeto de manera individual, cada uno de los habitantes o cada una de las personas, o unidos, pero dentro de la esfera privada. No estoy hablando de unidos como sociedad y organizativamente bajo un Estado, sino lo que estoy hablando acá colectivo es, por ejemplo, asociaciones civiles o aún sociedades comerciales que también vienen a resolver alguna de estas cuestiones. Bien, entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo se van viendo los beneficios o los instrumentos juntos y en armonía. Aquellos instrumentos individuales que tenemos son el ahorro y el seguro. Y ahí es donde vemos la órbita privada por excelencia, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenga ese capital de ahorro, puede ser invertido, ¿sí? No importa bajo algún sistema, pero lo importante es que contamos con un capital ante alguna contingencia, ¿sí? Entonces el ahorro es por excelencia para mí el sistema individual o la herramienta individual para poder solventar o sostener algún tipo de necesidad que vivamos. Otro es el seguro. El seguro en esta característica, o los seguros, está relacionado con lo que hablábamos de las AFJP. Representaban de alguna manera un cuidado ante una situación que vos vivas. Entonces ya no es tu ahorro personal, sino que ahora eso lo tenés, el riesgo lo tenés trasladado, ¿sí? A una entidad privada, normalmente de carácter comercial, ¿sí? Porque así son todas las aseguradoras. A través del manejo del riesgo, ellos van a evaluar, ¿no? El valor de la prima, que es lo que se termina abonando, y ellos van a tener un margen, obviamente, de rentabilidad, ¿sí? O de ganancia, porque la característica es que son sociedades comerciales que tienen como finalidad obtener una renta, ¿sí? Entonces, los seguros, allí no es la persona sola resolviendo su cuestión, sino que ahora recurre a un tercero, las aseguradoras. ¿Para qué? Para transferir el riesgo, ¿sí? En caso de que me suceda algo, ¿sí? Bajo la condición de que de ir abonando una prima. No es lo mismo
que el sistema de aportes. No lo confundan con eso, ¿sí? Con lo que nosotros aportamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la característica que tiene, al ser público, no tiene una finalidad, ¿sí?, de transmisión de riesgo y eso, sino que acá lo más parecido a esto es los seguros de vida, los seguros automotores, los seguros de vivienda, donde se traslada un riesgo y como contraprestación se abona un valor monetario, ¿sí? ¿Para qué? Para poder cubrir, ¿sí?, ese riesgo en caso de que me ocurra. Puede ser que lo necesite como puede ser que no, pero yo de alguna manera transferí un riesgo a un ente o a un tercero. Bien, salgo de mi órbita individual para involucrarme con un tercero, en este caso la aseguradora, la cual va a tratar de sostenerme o ayudarme o de alguna manera responder, ¿sí?, esa sería la palabra correcta, ante una situación de necesidad. También dentro de la órbita privada tenemos aquellas soluciones colectivas, donde nos unimos individualmente, no está este tercero, ¿sí?, que es la empresa, sino que cada uno de nosotros nos reunimos y formamos una comunidad más pequeña. Esto era lo que yo les hablaba de las sociedades intermedias, ¿no?, como asociaciones civiles, fundaciones, o aquí también tenemos mutuales, que son aquí donde vemos mutualismo, ¿sí? ¿Qué diferencia existe entre la beneficencia y el mutualismo? Que la beneficencia tiene un significado muy fuerte en la palabra caridad. Nos reunimos de manera colectiva y ayudamos, ¿sí? No estamos obligados a responder. Imagínense una fundación, imagínense una asociación civil, ayudamos en la medida que podemos y aquellos que la asociación va a establecer para ayudar, ¿sí? Aquellos que cumplan los estándares que la asociación va a tratar de resolver. Prioritariamente van a ser los asociados, ¿sí? Y puede ayudar de manera comunitaria, pero no tiene la obligación de responder. Ejemplo, esa asociación puede resolver ante una falta de trabajo de una zona y establecer ayuda comunitaria con viandas o con algún tipo de entrega de mercadería. Ahora, se le entregó a 100 personas y viene el 101 y bueno, se terminó. ¿Por qué? Porque fue caritativo, ¿sí? Fue mientras tuvieron los bienes, no hay una obligación de responder, ¿sí? El mutualismo es diferente, ¿por qué? Porque todos contribuimos para que cuando a alguien del grupo le pase algo, responda ese ente. Entonces es diferente porque hay una parte asociativa, hay una parte donde todos somos miembros, pero si a alguno de nosotros nos pasa algo, está ese ente para responder y tiene un cierto porcentaje de obligatoriedad. En el mutualismo, ¿sí?, o en las mutuales que ustedes conocen, es muy raro que el beneficio sea sobre un tercero, como si aparece en la beneficencia, ¿sí?, en las fundaciones o en las asociaciones. ¿Por qué? Porque normalmente todos los beneficios son para el grupo que participa. Y como los beneficios están dirigidos al grupo, cuando uno del grupo lo necesita, está la obligación de responderle, ¿sí? Entonces allí aparecen las mutuales. Por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo y participa de una mutual o aporta a una mutual, es probable que pueda pedir algún crédito, ¿sí?, alguna ayuda con una tasa mucho más baja. ¿Por qué? Porque participó por medio de sus aportes para que en algún momento de necesidad también pueda recibir este beneficio. Otra cosa diferente es, ¿sí?, el sistema público, ¿sí? El sistema público tiene la característica de dividirlo en contributivo y no contributivo. Y acá es donde sale la esencia de la división
entre jubilación y pensión. En la gran mayoría estos conceptos se relacionan con estas dos palabras. Contributivo es que yo participé activamente para que en el momento de cumplir los requisitos me pueda jubilar, ¿sí? Entonces yo realicé contribución, yo aporté. Ahora, no contributivos es aquellos que sin aportar, pero ante un estado de necesidad, el Estado tiene que venir a suplirlo y a tratar de garantizar un mínimo, ¿sí? Tampoco vamos a pretender que nos dé un máximo, ¿sí? Pero sí un mínimo. Y ese es el rol que tienen contributivo de las jubilaciones. Cuando veamos los requisitos para poder jubilarnos, vamos a ver que todos necesitamos contribuir o aportar. Y lo no contributivo es la característica principal de las pensiones, ¿sí? Que está basado en la solidaridad familiar, en la solidaridad del Estado, en esos principios de resguardo, y donde tal vez no se contribuyó, pero como hay una circunstancia necesaria que ya el Estado la ha prefijado, se tiene que responder, ¿sí? Entonces, allí viene la palabra pensión, ¿sí? Que se aborda desde este concepto de no contribución. Jubilación, asócienlo a contribución, y pensión, asócienlo a no contribución, ¿sí? Así que bueno, espero que esto les sirva para ir viendo a medida que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? En algunas, no sé por qué me quedó de este lado, vamos a ver si lo puedo pasar para acá, ahí viene. A medida que nosotros vamos viendo los beneficios, ¿sí? que vamos a estudiar a lo largo de este curso, a medida que los vamos analizando, vamos a ir viendo cómo encajan más para uno u otro medio, ¿sí? Estos sistemas que nosotros que recién referenciábamos, piénsenlo también en otros países, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, que normalmente lo vemos en las películas, está dirigido mayoritariamente al sector privado, de manera individual y también de manera colectiva. Y en nuestro país, por ejemplo, por lo menos en estos últimos años, está más tendido, ¿sí? Se dirige más hacia el sistema público. Pero le refiero, son todos mixtos, ¿sí? No hay un país que se rotule o que haya adoptado un sistema puro de laboratorio como es lo que estamos viendo acá, sino que van mezclándose las instituciones y van para un lado o para el otro, ¿sí? Pero en la gran mayoría tienen estas características. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, no se preocupen en consultar. Estas son las primeras unidades donde vamos conociendo un poco de qué se trata la materia, y ya la semana que viene, como le decían los grupos, vamos a tener también la clase por Zoom donde veremos la jubilación ordinaria, ya ir viendo cada una de las prestaciones hasta finalizar el curso. Así que bueno, saludos para todos.